La doctrina del Señor Jesús ha sido para mí grande bendición. En ella pude encontrar la salvación por medio de la fe. Esta doctrina de poder que me habla solo de me llena de gozo y de paz. Sanidad yo encontré, su espíritu recibí, y sé que muy pronto Él viene por mí. Muy buenas tardes. Reciban un saludo de su servidor y de la iglesia que su servidor pastorea, la iglesia Ebenezer de Teaño. A su servidor le tocó esa enseñanza, la firmeza y convicción que debe tener el Hijo de Dios. Vamos ahora a elevar una oración a Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude en esta hora. Bondadoso Dios y Padre, en el nombre glorioso de Cristo, nuestro bendito Salvador, estamos delante de ti para pedirte, Señor, que tú bendigas a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, que están conectados. Te rogamos que sea de grande bendición para sus vidas. Está mi vida en tus manos. Úsame únicamente como un portavoz de tu palabra. Al creer que harás más, te damos gracias por Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, ahora vamos a leer la escritura en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, verso 16 al 18. A la letra dice: Sadrac, Mesad y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. La Biblia nos habla en este libro del profeta Daniel, escrito 600 años antes de Cristo, de 3 jóvenes hebreos que fueron llevados al cautiverio a Babilonia. El rey Nabucodonosor, estos jóvenes, la Biblia nos dice que eran de los hijos de Israel, del linaje real. Cuando hablamos del linaje real, estamos hablando de la descendencia de nobles, descendencia auténtica, de existencia verdadera y efectiva, verdaderos hijos de Dios. Estos jóvenes eran de entre los hijos de Judá, la tribu del cetro real, y probablemente de la casa de David, de la línea real. Fueron cambiados sus nombres ahí en Babilonia. Ellos aparecen ahora con estos nombres como Sadrac, Mesad y Abednego. Ellos demostraron su firmeza y convicción como hijos de Dios. Cuando hablamos de firmeza, estamos hablando de una cualidad del carácter de una persona que actúa sin vacilación, sin dudas, y sabe lo que quiere, y no se deja doblegar por nadie ni por nada. El valor de la firmeza lo hace inamovible con sus decisiones, con su carácter. Está firme sobre la roca, más dura que sea la corriente en contra de él. No se deja llevar porque está estable, está seguro, tiene fortaleza. Estos jóvenes hebreos estaban firmes y respondieron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. Ellos también estaban firmes en su fe.
Si parafraseamos lo que ellos dijeron en ese texto, se puede decir así: no podemos darte respuesta sobre este asunto, porque el rey Nabucodonosor estaba ejerciendo presión. El plan del rey era amedrentarlos, pero por eso los amenazaba con arrojarlos al fuego de horno ardiente, para que ellos sintieran miedo y también se acobardaran. Pero estos jóvenes hebreos eran firmes en sus convicciones. Precisamente la palabra convicción, de la etimología latina convictionis, y alude a sentirse dueño de una verdad, seguro de algún conocimiento. Quien tiene convicción no duda, puede o no escuchar opiniones diferentes, pero se mantiene firme en su credo. Si éste cambia su manera de pensar, sus convicciones mueren y puede volverse un escéptico o un incrédulo. La convicción cristiana nace de una profunda fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Estos jóvenes judíos estaban convictos y conocían a Dios. El verso 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos tenían evidencias firmes del poder de Dios. Estaban seguros que Dios los podía librar del horno ardiendo y también de la mano del rey, la mano de un hombre mortal. Ellos estaban firmes en su resolución de permanecer en su fe. El versículo 18 nos dice: y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Qué firmeza y convicción de estos jóvenes hebreos, una convicción tan digna de imitar. Ellos solo obedecían a Dios y a su palabra. El rey quería imponerles lo que debían de hacer y a quién deberían de adorar, pero ellos eran diferentes a sus antepasados. Sus antepasados, que sin nadie que los obligara, adoraron el becerro en el desierto. Se postraron ante la idolatría, pero estos jóvenes eran diferentes. No cambiaban por nada. No servían a otros dioses, servían únicamente al verdadero Dios. Ellos conocían al verdadero Dios, al Dios Todopoderoso. Ellos eran hijos de Dios. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Hijo de Dios es aquel que dice la palabra en San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Únicamente los que reciben al Señor Jesucristo como Salvador personal, Dios les da la potestad, o sea, el derecho legal de ser hijos de Dios. Cuando una persona no ha recibido al Señor Jesucristo, solamente es criatura de Dios. Ahora tenemos un subtema, y ese subtema dice: firmeza en la doctrina de Cristo. En la segunda carta que el apóstol San Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol San Pablo, en esta segunda carta,
que dirige a los hermanos tesalonicenses. En este versículo les exhorta a permanecer firmes. Esto quiere decir, según el diccionario de la lengua española, es estar estables, estar fuertes, que no se mueve, no vacila, que no se deja dominar, También dice, retenedor de la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina que predicó el apóstol San Pablo es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina. Actualmente existen muchos peligros para los hijos de Dios de dejar la sana doctrina. El enemigo de nuestras almas en este tiempo está trabajando de una manera astuta para que los hijos de Dios abandonen la doctrina del Señor y abracen falsas doctrinas, doctrinas novedosas, doctrinas que alejan de conocer al Señor Jesús. Por eso se hace necesario conocer la doctrina de Cristo. La Escritura nos habla en San Marcos 1, 14 y 15. Y dice la Escritura, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. El primer punto de la doctrina de Cristo es la fe. Para que haya fe, se tiene que predicar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, dice la Escritura, después que fue encarcelado San Juan, Jesús vino a Galilea y predicó el evangelio del reino, y muchos creyeron en él y le siguieron. La gente se admiraba de su doctrina, porque dice la palabra de Dios que enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Un segundo punto de la doctrina de Cristo es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación, no hay cambio de vida. A Nicodemo, el Señor Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Se necesita ese nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Un tercer punto, doctrina, la Biblia nos habla y dice en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese tercer punto es el bautismo en agua. El Señor Jesús ordenó a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo en agua es la manifestación de fe. El que creyó en el Señor Jesucristo y se arrepintió de sus pecados, hace profesión pública de su fe, externa a través del bautismo en agua, su fe interna. Tenemos un cuarto punto de la doctrina, que es el bautismo con Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos en Hechos 1:5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo fue anunciada por los profetas y establecida por el profeta supremo, quien es nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que la iglesia esté dotada de poder divino. El quinto punto de la doctrina es la sanidad divina.
En San Mateo 10:8, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. La sanidad divina es una doctrina que tiene su base en la palabra de Dios, porque nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, es nuestro sanador divino. Otro punto de la doctrina es la Santa Cena. El Señor instituyó la Santa Cena. En San Mateo 26 al 29, la Escritura dice: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. La Santa Cena es una ordenanza del Señor Jesús para su iglesia. El objetivo de la Santa Cena es hacer memoria del sacrificio expiatorio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La Santa Cena tiene dos símbolos. Uno es el pan, que simboliza el cuerpo maltrecho que Cristo ofreció en la cruz del Calvario. El segundo es el vino o fruto de la vid, que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para perdón de nuestros pecados. Tenemos otro punto de la doctrina de nuestro Señor, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 14, 1 al 3, la Escritura dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os aparejaré lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús prometió venir otra vez. Él vendrá para llevarnos con Él a las mansiones celestiales. Nuestro cuerpo será transformado, de todos aquellos que estemos con vida. Los que hayan muerto, dice la Escritura, resucitarán primero. Nos encontraremos con el Señor en el aire, con cuerpos ya glorificados, semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos para ese día glorioso. Vivamos en santidad, obedezcamos a nuestro Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, estaremos luchando. El cristiano debe de permanecer firme en la doctrina de Cristo. Ahora tenemos un punto que vamos a ver: firmeza en la doctrina de Cristo ante las presiones sociales y laborales. La Escritura nos habla en San Mateo 10:36: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando una persona se convierte a Cristo, ahora va a enfrentar presiones familiares. Muchas veces esa tensión comienza en la propia familia. Empieza con nuestros seres queridos que amamos. La familia se pone en contra de aquel nuevo convertido. Tenemos un caso de un esposo que se oponía que su esposa acudiera al templo. En un matrimonio se convirtió la esposa. Ella acudía al templo, al servicio. Cuando ella llegaba a su casa,
Su esposo había cerrado la casa con llave, pero ella tenía que dormir con sus hijos allí en la galerita de su casa. A la medianoche, como a las 2 de la mañana, se levantaba el esposo para abrirle, pero le decía: la próxima vez ya no te voy a abrir. Ella siguió orando, siguió perseverando, acudiendo a la casa del Señor. Un día, llorando, testificó: mi esposo me dio llave de la casa y me dijo que puedo seguir acudiendo a los servicios. Gloria a Dios, porque Dios nos da victoria si permanecemos firmes en su palabra. Seremos vencedores. Algunos son criticados. En una familia, al convertirse, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en un hogar, el padre de la familia no quería que sus hijos fueran a la casa de Dios, que no fueran todos los días. Y decía: ¿qué es eso de acudir todos los días ahí al templo? Pueden ir cada 8 días. También llegan ya tarde del servicio, llegan a las 8:30. Estos jóvenes tuvieron que orar, tuvieron que ayunar, tuvieron que pedirle a Dios que los ayudara para que Dios retirara todo lo malo. Dios obró, Dios contestó la oración y su padre empezó a acudir a los cultos. Dios les dio la victoria. Tenemos también que perseverar firmes en el Señor. Hay un caso más. Un esposo presionaba a su familia que ya no fuera al templo y se oponía. Al ver que su familia no llegaba del servicio, decidió irlos a buscar al templo. Cuando llegó al templo, vio que el templo estaba ardiendo en llamas. Él se asustó mucho y entró y se puso a orar. Pero dentro del templo estaba la alabanza. Dentro del templo estaba la presencia de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Cuando él se puso a orar, el pastor acudió y oró por él. Y Dios en esa noche hizo grande obra. Él recibió a Cristo como su Salvador. Alabado sea Dios. El plan de ese varón era sacar con violencia a su familia del templo. Dios no lo permitió. Antes lo salvó. Posteriormente, él fue un fiel miembro de la iglesia. Sus hijos sirven a Dios. Ellos también ahora sirven al Señor. También hay presiones sociales y laborales. ¿Qué es la presión social? La presión social es la influencia ejercida por un grupo de personas para lograr que la persona cambie su actitud, cambie sus pensamientos o incluso sus valores. Tenemos un caso de una joven que fue presionada antes de entrar a su trabajo, antes de conseguir ese trabajo. Esta joven, que había terminado sus estudios, solicitó trabajo en una empresa, llenó su solicitud, le revisaron la solicitud y fue aprobada precisamente. Pero cuando ya firmaron todo, la llamaron aparte y le dijeron: mañana es el primer día de trabajo. En primer lugar, te vamos a hacer algunas observaciones. Mira, tu falda es muy larga. Debes venir mañana con minifalda. También tu cabello es muy largo. Debes de recortarlo hasta tus hombros. Algo más. Tú no usas
maquillaje. Mañana debes de venir con maquillaje, ya que serás presentada ante el jefe. Él dará el visto bueno. La joven era miembro de la iglesia. Dijo, ¿estas son las condiciones? Ellos le dijeron, si quieres el trabajo, ya escuchaste lo que se te ha indicado. ¿Cómo debes de presentarte? Ella le dijo, muchas gracias. Esto no es para mí. Esta joven empezó a servir a Dios, empezó a orar y Dios la llamó a su servicio. Ahora es una sierva de Dios. Su esposo también es ministro de la palabra. Ante las presiones sociales, hermanos, laborales, tenemos que estar firmes, hermanos. También hay un caso, cuando su servidor estaba pastoreando la iglesia en la ciudad de Tampico, una joven que cursaba la universidad llegó muy triste y pidió el consejo pastoral. Ella expresó con tristeza, no soy aceptada ya por mis compañeros y compañeras del grupo. Me dicen, si mañana no vienes con maquillaje, con aretes, con pantalones, no te admitimos como nuestra amiga, como nuestra compañera. Estás expulsada de nuestro círculo y también te decimos, debes de fumar como nosotros. La joven preguntó, ¿qué hago, pastor? Se le dio el consejo y el consejo fue basado en San Juan 15, 18 y 19. Y se le leyó que la escritura dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Se le dijo, usted es del equipo de Cristo. Marque la diferencia. Siga firme. Persevere en el buen propósito que usted tiene de bautizarse. Ella perseveró firme. Terminó su estudio y ahora es un fiel miembro de la iglesia. Gloria a Dios, porque en Cristo hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Mantengámonos firmes en Cristo ante las presiones que están pasando. ¿Qué hay que hacer ante esto? En primer lugar, ore a Dios. Dios le dará la victoria. Segundo punto, ayune. Dios le fortalecerá a través del ayuno. Fortalecerá sus convicciones en la fe de nuestro Señor Jesucristo a través de este ayuno. Tercer punto, lea su Biblia. Dios le dará firmeza en su palabra. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuarto punto, si usted no sabe qué hacer ante las presiones, busque consejería pastoral. También busque la presencia del Espíritu Santo en oración. Supere sus miedos, sus inseguridades, confiando en el poder de Dios. El segundo punto de esta enseñanza es al no encubrir actitudes incorrectas de la familia. La palabra encubrir significa y quiere decir ocultar una cosa, impidiendo que se manifieste, contribuir a que el responsable de un delito no sea descubierto, ocultando, impidiendo que llegue a saberse. Las actitudes incorrectas son aquellas
Todas las acciones son el resultado de un error al que le sigue una insistencia de haber tenido razón, en vez de corregir el error. Una persona insiste en el error, insiste en una acción incorrecta. Como cristianos, no debemos encubrir actitudes incorrectas en la familia. La Escritura nos dice en Levíticos capítulo 5, verso 1, dice: y cuando alguna persona pecare que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Él sufrirá por su silencio pecaminoso, porque podía, pero no quiso ayudar a la verdad, apoyar a la verdad, pero permanece como si estuviera amordazado por el enemigo o si estuviera atrapado por un demonio mudo. El testigo se le pide que declare lo que pudo decir de cierto de ese asunto, ya sea por su propio conocimiento o porque escuchó o porque vio, pero omite. Si no lo pronuncia, si suprime la verdad, es culpable de prevaricación o disimulo. Él llevará su iniquidad. Que no crea que es una ofensa reprimir la verdad cuando se le pide tan solamente que la declare. Es un pecado de omisión ante la presencia de Dios. Tenemos un caso cuando el cristiano está luchando en su hogar porque se tiene un hijo que es drogadicto y junta a sus compañeros ahí en su casa de vicio. El hermano pastor lo llama y le pregunta: ¿está usted bien, hermano? Yo lo noto que usted está triste, como que usted ha perdido el gozo. El hermano no pide, no acepta consejería pastoral, prefiere solo luchar. Solamente dice: todo está bien. Está ocultando la verdad. Se le puede ayudar, se le puede dar consejería pastoral, pero al no aceptarla, está luchando solo. Un segundo caso: cuando el padre de la familia tiene hijas jóvenes, el pastor no está enterado y esas hijas andan de novias, ya no acuden a la reunión del grupo de jóvenes. El pastor le pregunta al padre por su familia, por sus hijos, y les dice: ¿cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? Él dice: todo está bien. ¿No han venido sus hijas al grupo de jóvenes? Van a venir, pero no pide consejo, no pide orientación. Sus hijas salen con el novio, solos. Pero después, ya de unos meses, empieza el problema en el hogar. Su hija está embarazada. Su familia y él llevan la afrenta. Pudiendo evitar este problema, se le pudo dar el consejo con la palabra de Dios, pero prefirió callar, prefirió ocultar todo aquello. Muchas veces también los matrimonios ocultan sus problemas, no piden apoyo o consejería. Hay un caso. En un matrimonio vino un problema porque el esposo estaba muy distraído en el celular, en esos grupos de WhatsApp, mensajeando, recibiendo llamadas. Se apartaba para contestar las llamadas. Ya no atendía a la esposa, ya no había tiempo para ella. El pastor, recorriendo, haciendo las visitas,
visitando los hogares, le preguntó: ¿cómo van en su matrimonio? Ella dijo: todo va bien. Pero al transcurso de unos meses, ella dijo: no soporto más esta vida. Nos vamos a divorciar. No pidieron consejo. Ya habían tramitado su divorcio. Hay consecuencias al encubrir actitudes incorrectas en la familia. Estos casos y más podríamos mencionar, como desviaciones sexuales en la familia, maltrato en el hogar y demás casos que podríamos mencionar. Estamos viviendo en los últimos días de la dispensación de la gracia. Usted, como hijo de Dios, debe demostrar su firmeza y convicción en la doctrina de Cristo. No dude, no vacile, sea como aquellos jóvenes hebreos. Muestre su firmeza. Ellos no se postraron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ellos estaban firmes, no cedieron ante las presiones del rey. Dios los guardó, porque la palabra dice en Isaías 43: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ante las presiones familiares, ante las presiones sociales y familiares, manténgase firme en Cristo. El Señor le dará la victoria si usted persevera firme, sólido, estable en la doctrina. Verá la mano, la ayuda, la protección de Dios. Como cristiano, no encubra actitudes incorrectas de la familia. Busque el apoyo, busque la consejería pastoral. Evitará problemas en su familia, recibiendo a tiempo el consejo y la dirección de Dios. En esta hora, usted que está luchando, quisiera que oremos allí donde se encuentra, a través de esa transmisión que estamos en línea. Vamos a orar. Si puede doblar sus rodillas, doble sus rodillas. Vamos a pedir al Señor que Dios le ayude, que le dé firmeza, que le dé convicción, para que usted siga practicando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar a Dios. Bondadoso Dios y Padre, en el nombre glorioso de Cristo, nuestro bendito Salvador, estamos pidiéndote por todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, que están luchando, Señor, que tienen presiones. Te rogamos que hagas misericordia allá en los hogares, aquellos que están luchando, Señor, con la familia, aquellos que están luchando en su trabajo, aquellos que están luchando, intervengas gloriosamente, Padre de los cielos. Mira, Señor, aquellos que han ocultado la verdad no se puede ocultar, porque dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Obra gloriosamente, intervengas en las familias, intervengas en los hogares, glorifícate maravillosamente. Mira, mucha gente no conoce la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Permite que a través de esta enseñanza ellos puedan conocer la sana doctrina, porque estamos viviendo en un tiempo difícil,
en que se amontonan las falsas doctrinas. Es importante conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y permanecer firmes, estables, sólidos en la roca. Padre amado, creemos que harás grande obra. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador.